Padre eterno, esta noche venimos a tu presencia, Señor, para reunirnos, para escuchar tu palabra por medio de la Biblia, Señor, y por medio de nuestros maestros, y crecer más en esto, Señor, en conocimiento, en amor al prójimo y en verdad, como dice el Señor. Danos sabiduría, Padre eterno, para nosotros entender lo que tú nos vas a hablar el día de hoy. Te lo agradecemos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Listo. En la última clase, casi terminamos el capítulo 7. Y digo casi, porque dejamos un versículo, el último versículo del capítulo 7 al aire, y lo dejamos con una, como se dice, con una intención. Al menos yo lo dejé con una intención. Hay un pasaje de la Biblia que es súper conocido por todos nosotros, pero que es evidente. Ahí está. Si se ve el PowerPoint en la pantalla, creo que sí. Ok. Sí se ve. Porque lo viste en la, en la máquina del costado. Ok. Los versículos que van del capítulo 7 de Juan, versículo 53, hasta el capítulo 8, versículo 11 del libro de Evangelio de Juan, se nota, si ustedes lo leen, que es un texto que ha sido ingresado un poco de manera forzada dentro de la historia que se está contando ahí dentro de esta corta, como se dice, el hilo de la narración del Evangelio que estaba contando entre el Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo de que Cristo se encuentra dentro de la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Seguimos ahí. Es más, si retrocedemos un poco la presentación, vamos a encontrar que él está en la fiesta de los tabernáculos desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10, ¿correcto? Así que no nos olvidemos que todo lo que hemos estado leyendo y lo que vamos a ver hoy en el capítulo 8 está, obviamente, excepto el tramo que les acabo de mencionar, está dentro de un mismo, de unos mismos días dentro de la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Hemos visto el capítulo 7 y el capítulo 8, a excepción de lo que acabo de mencionar, también se está desarrollando dentro de la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es este pasaje súper conocido por todos nosotros, ¿no? El de la mujer adúltera, ¿sí? Este pasaje no figura en las versiones más antiguas del Evangelio de Juan, ¿correcto? Inclusive este pasaje en algunos manuscritos aparece en Lucas, ¿correcto? Entonces, ya nos estamos dando cuenta que este pasaje, los que hicieron los manuscritos o las copias en las cuales, por ejemplo, Casimiro de Reina hizo para hacer la Biblia que nosotros conocemos como Reina Valera, ¿sí? Alguien le metió ahí, ¿no? En esas copias que ellos manejaban, pero que no precisamente, como ya he mencionado antes, cuando son versículos de dudosa procedencia o que no figuran en manuscritos antiguos, no se usan o no deberían usarse para predicar, o ya hay algunas sociedades bíblicas, que ustedes saben que hay, así como hay sociedades bíblicas unidas, y hay un montón de sociedades bíblicas que promueven la idea de que todos estos pasajes de la Biblia de dudosa
que no, de dudosa procedencia, por decirlo así, que no figuran en manuscritos antiguos, los más antiguos, deben ser retirados de la Biblia, ¿sí? Pero el mensaje que da este pasaje es muy bueno. No va en contra de ninguna forma de lo que Jesús hizo, lo que Jesús, la forma de pensar de Jesús o cualquier ese tipo de cosas, ¿sí? Así que lo vamos a leer, lo vamos a estudiar y vamos a centrarnos únicamente en el significado que nos quiere dar este mensaje, ¿sí? Esta porción de texto comienza en el último versículo del capítulo 7 diciendo que la gente se fue a sus casas, ¿sí? Entonces Jesús se fue al Monte de los Olivos. Pero para esto vamos a leerlo, ¿sí? Ya lo estaba adelantando, vamos a leer el pasaje y ahí lo vamos a analizar un poco, ¿sí? Entonces comienza con 7:59, que dice: y cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al Monte de los Olivos. Por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó y él se sentó y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Como ellos insistían en sus preguntas, él se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: ¿y mujer, dónde están todos? Ya nadie te condena. Ella dijo: nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces, este pasaje, como les decía, cuenta que la gente se retiró a sus casas después de los eventos del capítulo 7. Y Jesús fue al Monte de los Olivos, ¿no? Al día siguiente se dirigió otra vez al templo a enseñar y los fariseos les trajeron a una mujer que había sido hallada en adulterio. Sin ningún tipo de compasión ni respeto por la mujer, obviamente, los fariseos la pusieron al medio, exponiéndola a la burla de la gente, ¿sí? Aquí es evidente lo que querían es poner a una trampa a Jesús para poder arrestarlo. Tengamos en cuenta que ya estamos viendo de capítulos anteriores de que el ánimo de los fariseos, de los judíos, era ponerles trampas a Jesús, buscar arrestar a Jesús, inclusive buscar matar a Jesús, ¿sí? Los fariseos expusieron que según la ley de Moisés, y esto lo podemos leer en Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:22, que efectivamente sí, el castigo para el adulterio era la muerte. Pero hay que señalar, como ya hemos venido diciendo ya, que el sistema legal de los fariseos, el sistema de normas, era muy difícil y había que señalar también que en los tiempos de Jesús, bastaba con un simple rumor para ejecutar un juicio tan terrible. Es decir, que sin pruebas podía ir alguien y acusarte de adulterio y simplemente porque ellos recibían la acusación podrían ir a apedrearte ahí mismo, ¿no? Sin presentar tus descargos, ni juicio, ni nada, ¿no? Así funcionaba el sistema legal judío también, ¿sí? Según los fariseos, que en su cabeza pensaban eso, la trampa era perfecta, era ideal, ¿no? Ya que si Jesús decía que no le apedreen, no la piden, iría en contra de la ley, ¿no? En contra de la ley de Moisés, inclusive, porque eso, como decíamos, está
en Levítico y Deuteronomio. Y si decía que sí, iría en contra de las normas romanas que les prohibía a los judíos llevar a cabo ejecuciones. Los judíos no podían matar gente, ¿sí? Solo los romanos. Y es por eso que Herodes no puede matar a Jesús. Por eso es que a Jesús lo llevan ante Poncio Pilato, porque los judíos no podían llevar a cabo ejecuciones, ¿sí? Jesús, obviamente, al saber lo que hay en tu cabeza, lo que hay en tu corazón, sabía de sus perversas intenciones, ¿sí? Ya que no habían traído al hombre, ¿no? Con el que supuestamente había sido esta mujer, el hombre adúltero, ¿no? ¿Sí? Como decía, aquí bastaba con un simple rumor para poder llevar a cabo un juicio, ¿no? O una pena, ¿no? Ante esto, y aquí hay que señalar el hecho curioso de este pasaje, ¿no? Que Jesús estaba en silencio, escribiendo con su dedo en el suelo, ¿no? Y poniéndolo en evidencia, le dijo que todo aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Dicho esto, todos se retiraron del lugar, y ya que todos pecaron, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que escribía Jesús en el suelo con el dedo? Hay muchas teorías sobre ello. Lo primero que se me viene a la mente, y muchos autores también hacen, ¿no? Hacen esta acotación de que Jesús escribe con su dedo, así como Dios escribió en las tablas de la ley, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pudo haber puesto Jesús en el suelo con el dedo? De repente no matarás, los mandamientos, ¿no? Entonces, eso es una teoría, ¿no? No dice la Biblia eso. Mucho menos vamos a entrar en detalles con un pasaje que no está dentro de la narrativa, la línea narrativa del Evangelio de Juan, pero son análisis que se dan y que ustedes de repente van a encontrar en ciertos libros de teología, ¿sí? En ciertos tratados de teología, esos estudios teológicos sobre este pasaje, ¿sí? De este pasaje se desprende la popular frase que hemos usado casi como dicho popular, ¿no? Del que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Y evidentemente todos pecamos, todos somos pecadores de una forma u otra, ¿no? El cristiano peca, sí, el cristiano también peca, pero no es practicante del pecado, ¿sí? Eso vamos a ver más adelante. La diferencia entre ser un pecador y ser un practicante del pecado, ¿sí? Tengan esa idea más para que lo que vamos a leer más adelante, en este mismo capítulo 8. Esperemos poder llegar el día de hoy a esa parte, ¿sí? Entonces Jesús, después de que todos se retiran, se dirigió hacia la mujer y nos da un ejemplo de cómo deben ser tratados todos los seres humanos, ¿no? Con dignidad, compasión, franqueza, gracia y esperanza. Ojo, hermanos, que aquí el mensaje de Jesús no es simplemente ¿cómo se dice? De perdón, de compasión. Aquí hay una frase que debemos tener siempre en cuenta, ¿sí? Acá lo que le dice es, vete y no peques más. ¿Se acuerdan cuando Jesús curó al paralítico? También le hizo una advertencia parecida, ¿verdad? Le hizo advertencia de que no peque, porque peores cosas de las que ya había pasado de ser paralítico le podían pasar, ¿sí? Es decir, lo que quiere Jesús no es solamente no solamente Jesús perdona, sino que Jesús quiere que nosotros cambiemos nuestra forma de ser, que nos arrepintamos, porque el verdadero sentido de la palabra arrepentimiento es transformación de nuestras vidas, ¿sí? Entonces siempre va a haber
esas dos cosas de la mano. Perdón, ¿no? Curación espiritual y arrepentimiento por parte de las personas, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque lamentablemente mucha de la prédica cristiana que podemos encontrar nosotros en los medios de comunicación, internet, o a veces, habla mucho del amor, ¿no? Que Cristo nos ama, que Cristo nos acepta, pero no habla mucho de que nosotros debemos cambiar, debemos transformar nuestras vidas, debemos llevar eh, nuestra vida a un punto de ser como Cristo. Eh, no debería perderse eso porque es la esencia de todo el trabajo de los apóstoles, de Pablo y de Pedro en el Nuevo Testamento, ¿no? Predicar el Evangelio y predicar y decir también que hay que cambiar nuestras vidas, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos encontremos hablando la palabra de Dios a alguien, la palabra de Dios, hermanos, no es para agradarnos, ¿sí? La palabra de Dios sirve para, en ciertos aspectos de nuestra vida, darnos un golpe, hacernos reaccionar, sacarnos de nuestra zona de confort y ajustar nuestra vida y ir llevándola por lo que Dios, a un camino para lo que Dios quiere, ¿sí? Entonces pasa lo mismo aquí. Jesús trata con dignidad, con compasión, pero a la vez es franco y le dice, ¿sabes qué? No peques más. Porque hay una esperanza de estar el que sigue Cristo, se encuentra con Él en el cielo al final de los tiempos, ¿sí? Aquí hay una pregunta sobre este pasaje, súper conocido por nosotros. ¿Alguna pregunta sobre el pasaje? Si no, Sí, Julio, Sí, Edmundo, dime. ¿por qué no es tan importante como dices que Jesús escribió en el piso 2 veces? Ujú. Si eso nos trae muchos recuerdos. Claro, por eso digo, es Dios escribiendo así, como cuando Dios que escribía las tablas, ¿no? Con el de la ley, ¿no? Con su dedo. Claro. Ajá. Pero eso es justo lo que le decía, ¿no? Es un detalle que, que resalta porque es lo mismo que hacía Dios cuando escribía las tablas de la ley, ¿no? O sea, Claro. de repente Jesús está escribiendo, ¿no? No robarás, no matarás, ¿no? Escribiría pues los 10 mandamientos, ¿no? Julio, yo una vez escuché a un predicador que probablemente Jesús había escrito el pecado de cada uno de ellos como los conocía, iba escribiendo sus pecados, entonces se fueron retirando avergonzados, ¿no? Eso lo escuché una vez en una prédica, probablemente, tampoco no dicen que sí, ¿no? Eso no, claro, como digo, lo que escribió Jesús en el piso no lo sabemos, porque la Biblia no nos lo dice. Lo que sí hay en la Biblia es una figura muy parecida a la de Dios escribiendo con su dedo las tablas de la ley, ¿no? Lo que tú mencionas, Sonia, también lo mencionan, a ver, ¿quién ha escuchado a Johnny Cash alguna vez en su vida? Él solía hacer discos de música cristiana, ¿sí? Aparte de música country, ¿no? Que es lo que más se caracterizaba, ¿no? Y hay un disco que yo tengo, porque soy muy fan de él, de verdad, que él menciona eso que tú dices, Sonia, ¿no? Sí, una vez escuché en una prédica que alguien lo mencionó que así que puso como justamente con él, referencia. como escribía el pecado de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, eso no lo sabemos, ¿no? La única figura bíblica que podemos usar, en todo caso, es la de Dios escribiendo con su dedo en las tablas de la ley, ¿no?
Ya, Claro, eso lo podemos encontrar en Éxodo 31, 18. correcto. ¿Lo puedes leer, Mundo? Claro, la palabra de Dios dice, Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritos con el dedo de Dios. Así es. Y Pero, ojo que esas son las tablas, las segundas tablas, ¿no? Porque las primeras tablas, de Moisés las rompió, ¿no? y eso, Julio, Sí, sí te escucho, y Mundo. eso era pecado. Pero también ponte a pensar, ¿cómo se llama? ¿Qué pasó, no? Bueno, no es clase de Éxodo, pero todos recuerdan qué pasó cuando Moisés bajó con la ley, ¿no? Encontró todo el mundo ya, en una idolatría total, ¿no? Y ya, pues, no, les aventó la tabla. Ahí se fue buena parte del pueblo que estaba ahí en Habían hecho un el becerro. ídolo egipcio, ¿no? Había Ajá. hecho el becerro de oro, ¿no? Y encima lo hizo el hermano, Aarón. Y cuando le preguntan a Aarón, oye, ¿qué has hecho? No sé, y se hizo solito, ¿no? O sea, prácticamente dijo eso, ¿no? Pero bueno, pues, cosas que pasan, ¿no? Este, el peregrinaje del pueblo de Israel, el Éxodo, tiene muchos detalles, curiosos, eh, tanto con Aarón, Moisés y demás, ¿no? Entonces, que esos detalles son los que al final determinan el destino de, del pueblo, inclusive de mismo Moisés, ¿no? Moisés no entró a la tierra prometida por ciertas cosas que hizo, ¿no? Entonces, cuando puedan, siempre hace una vuelta a los relatos del Éxodo, porque son bastante interesantes, sobre todo el tema de la ley, porque la única parte de la Biblia escrita, ¿no? Ustedes saben que la Biblia fue escrita por hombres, inspirados por Dios, pero la única parte escrita directamente de Dios son las leyes, la ley, los que nosotros conocemos comúnmente como los 10 mandamientos, ¿no? Es la única parte escrita directamente de la boca de Dios, o escrito directamente, como dice el texto, ¿no? Del dedo de Dios escribiendo sobre una tabla. No vamos a encontrar otra parte de la Biblia escrita directamente por Dios. Porque inclusive las palabras de Jesús que encontramos en la Biblia no son palabras de Jesús recopiladas por alguien más. No sabemos si exactamente las dijo así. ¿Sí? Son recopiladas por un testigo, ¿no? Por lo general, cuando ustedes dicen, oye, por ejemplo, ¿no? Yo te digo algo, y dicen, no, Julio me dijo tal cosa, pero no es exactamente como yo se lo pude haber dicho, ¿no? Pero la idea se mantiene, ¿no? Por eso ahí, Oye, Julio, sí, sí. ¿y eso no tiene algún significado para un cristiano que puede romper su fe y nuevamente Dios restituirlo? ¿Qué? ¿De las tablas? ¿Estás hablando? Sí, sí, sí. Mira, podría ser, pero no exactamente ese pasaje. ¿Por qué? Porque es un hecho histórico, ¿no? Hay un ejercicio que se suele hacer y al menos yo no estoy muy de acuerdo con ello, de teologizar toda la Biblia. Y cuando me refiero a teologizar, me refiero a que no, cuando es narración histórica, por ejemplo, el Antiguo Testamento contiene mucha narración histórica, ¿no? ¿Sí? Para que uno entre en contexto de los reyes y demás, ¿no? Todo lo hacen como que Dios me está hablando a mí en ese momento, ¿no? Y no, a veces sacamos de contexto y es solamente Dios hablando para ese momento que nos puede dar una enseñanza a nosotros al tiempo actual, pero debemos saber en qué momento Dios dice las cosas y en qué momento actúa para ciertas cosas, ¿sí?
Así que yo creo que lo que tú mencionas, Edmundo, es justamente lo que vamos a ver más adelante. Lo que decía, entre ser pecador y ser un practicante del pecado, ¿sí? Tú, o sea, tú, yo, todos nosotros no podemos decir que estamos libres de pecado, porque pecamos, ¿no? Pero nosotros somos cristianos y buscamos siempre mejorar y mejorar, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿sí? Bueno, ser practicante del pecado, y voy a adelantar un poco a lo que puede venir más adelante, ¿sí? Es ser consciente y pecar de manera premeditada, ¿sí? Si tú, siendo cristiano y pecando de manera consciente y premeditada, tú no estás rompiendo, tú no estás perdiendo la salvación. Evidentemente sí, Claro. pero siempre hay un punto, mientras haya vida, de volver a Dios, ¿sí? El Siempre, arrepentimiento. claro, siempre hay un punto, o sea, ese es el mensaje, la gracia es esto, ¿no? O sea, es que mientras haya vida, hay oportunidad de poder seguir a Cristo, ¿no? Pablo era el más terrible de los pecadores, y aún así se volvió a Cristo, ¿no? Julio, Oh, sí, sí, el mundo. dice la palabra de Dios, mientras estamos vivos, no estamos derrotados, porque cada amanecer Dios nos regala una nueva oportunidad de vencer. Así es, así es. Pero Así que yo, hay gente pues que no, que lamentablemente se le dio la espalda a Dios y hasta el día de hoy pues le siguen dando la espalda a Dios. Pero bueno, eso de ese tema vamos a hablar más adelante, ¿sí? Pues hay un texto en el capítulo 8 que habla justamente de eso, que lo vamos a un poco ampliar más adelante de ese tema, ¿sí? Entonces, este pasaje archiconocido por nosotros nos pone en evidencia que no solamente basta con, o sea, Jesús no solamente perdona y es compasivo con el ser humano, sino que también pide conversión, ¿sí? Y no solamente lo hizo con la mujer adúltera aquí, lo hace también el mismo mensaje de no vuelves a pecar, no peques más, que el pecado te puede llevar a cosas peores, con el paralítico, ¿no? Que hemos visto en el capítulos anteriores, ¿sí? Avanzamos entonces. Vamos al segundo yo soy del capítulo del Evangelio de Juan, ¿sí? Que es yo soy la luz del mundo. El apóstol, sí. Julio, disculpa, más antes que termines, solamente quería algo que tenía una pequeña duda nada más. Era de los fariseos, los escribas y los fariseos llevaron a la mujer con el deseo de tentar a Jesús. ¿Cuál era la intención de ellos? ¿Era que Jesús le dijera que no la apedrearan? ¿Cuál era la intención, o sea, que tenían ellos como tentando a Jesús? Era lo que mencionaba, era una trampa, ¿sí? Y entre comillas, ellos pensaban que era una trampa perfecta. ¿Por qué? Si Jesús decía no la apedreen, Jesús iba directamente en contra de la ley de Moisés, ¿sí? La ley de Moisés en Levítico y Deuteronomio dice que cualquier persona que ataque en adulterio, sea hombre, mujer o lo que sea, debe morir, ¿no? Lapidada, ¿no? Que es el término, creo yo correcto, ¿no? Que es muerte por tirado, le tiran piedras, ¿no? Entonces, si Jesús decía, mátenla, ¿no? Ejecutemos la ley de Moisés y arrojémosle piedras a esta mujer, iría en contra de las normas civiles de ese tiempo. ¿Por qué?
Puse el ejemplo de Jesús llevado ante Herodes y Poncio Pilatos. Los judíos no podían asesinar a nadie, no podían ejecutar a nadie. ¿Sí? Entonces, si Jesús decía que sí, decían mátela, iba en contra de las normas romanas, que solamente los romanos podían llevar a cabo ejecuciones, ¿no? Entonces ahí había una trampa. Pero Jesús, como ya sabía lo que había en la cabeza de ellos, entonces dijo, bueno, quien esté libre de pecado, que vaya tirando la primera piedra, ¿no? Y como nadie puede decir que está libre de pecado, pues toda la trampa que tejieron los fariseos, pues se cayó, ¿no? Julio, Sí, el mundo. para recalcarle, ¿podrías leer el Levítico 10:10? Sí, seguro. Vamos a ver Levítico. Para recalcar lo que dice la hermana Mariela. Para que puedan discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro. ¿Qué es lo que estás ¿Qué es lo que querías que lea el mundo? Sí, ¿qué nos dice? No, pero a ver. Tienes que leer de antes. Acá, a eso ve con mi comentario, no te lo hicimos todo. Acá está hablando Dios con Aarón, ¿correcto? Dice, cuando tú y tus hijos entren en el tabernáculo de reunión, no beberán, no deben beber vino ni sidra, para que no mueran. Este es un estatuto perpetuo para sus descendientes. ¿Por qué? No deben beber vino ni sidra los hijos de Aarón, ni Aarón, para que puedan discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro. No podrías entrar borracho, en otras palabras, no podrías entrar borracho al tabernáculo, porque uno borracho no puede discernir entre lo santo y lo profano, ni entre lo limpio ni lo impuro. Por eso está hablando Dime, acá. Julio, Sí, Aarón era sacerdote, pues, ¿no? así es, levita. Así que por eso es que no podían, un sacerdote no puede hacer eso, pues, menos. No Con podía. mayor Pues, razón, no podía. Ujú. Ah, ya. No. Julio, muchas gracias. Ya, Sí, porque nada. lo que pasa es que yo no entendía esta parte porque Jesús también, si era el hecho de que tenían que apedrearla, definitivamente él tampoco podría ir en contra de lo que estaba ya escrito, ¿verdad? O sea, no podía ir en contra de eso. Tendría que decir, bueno, que se cumpla lo que ha dicho Moisés. Pero él, como bien está escrito aquí, era una artimaña, ¿no? Era una trampa, y él supo salir muy bien de esto. Obviamente, ¿no? Jesús sabía todo lo que estaban pensando los fariseos en ese momento, ¿no? Y sabe lo que ahí también nosotros pensamos, ¿no? Es la única persona que puede ver en nuestros corazones y nuestras cabezas, ¿no? El león no puede, por ejemplo, saber lo que hay en nuestra cabeza, en nuestro corazón, ¿no? ¿Sí? Vamos a leer, seguimos con el capítulo 8, versículos del 12 al 20, ¿sí? En el segundo yo soy de el capítulo del libro del Evangelio de Juan, ¿sí? La palabra de Dios dice, en otra ocasión Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús les respondió, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos, yo no juzgo a nadie. Y si acaso juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino el Padre que me envió y yo. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy quien da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron,
¿Y dónde está tu padre? Jesús respondió, ustedes no me conocen a mí, ni tampoco conocen a mi padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi padre. Jesús pronunció estas palabras en el lugar de las ofrendas cuando enseñaba en el templo, y nadie lo aprendió porque aún no había llegado su hora. Entonces tenemos aquí el apóstol Juan usa por segunda vez la metáfora de la luz para referirse a Jesús. ¿Dónde fue la primera vez que habló de Jesús como luz? En el primer capítulo de Juan, en los primeros versículos de 4 y 5, ¿sí? La frase resalta la identidad de Jesús como el Mesías e Hijo de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque ya había el concepto en el Antiguo Testamento que señala que en el tiempo de la llegada del Mesías, el Mesías sería una luz para su pueblo. Y esto lo podemos leer, y vamos a leerlo, ¿sí? Vamos a Isaías. Capítulo 60, versículos del 19 al 22, que dice lo siguiente. El sol no volverá a ser tu luz durante el día, ni te alumbrará más el resplandor de la luna, porque el Señor será para ti una luz perdurable. Tu Dios será tu gloria. Tu sol no volverá a ponerse, ni tu luna volverá a oscurecerse, porque el Señor será para ti una luz perdurable, y tus días de tristeza llegarán a su fin. Todos en tu pueblo serán personas justas, y para siempre heredarán la tierra, para gloria mía, serán renuevos de mi propio campo, la obra de mis manos. El más pequeño contará por 1000, y el menor por un pueblo fuerte. Yo soy el Señor, y a su tiempo haré que esto se cumpla sin tardanza. Esto es lo que dice Isaías. Es por eso que cuando Cristo dice, yo soy la luz, ya existía en la cabeza de los judíos a qué se estaba refiriendo, ¿no? Una cosa más. ¿Se acuerdan en qué fiesta está Jesús? En la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Y en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, era parte de la celebración encender unos candelabros en el atrio del templo, ¿no? Así que es muy probable de que Jesús, como parte de esta celebración y viendo que se encendían estos candelabros, usara esta figura para explicar esto, ¿sí? Que Él es la luz del mundo. Seguir a Jesús implica entrega total, hermanos. No existe un seguidor a medias de Jesús. Vamos a leer Mateo 8. Voy a adelantar un poco lo que está haciendo Jonathan y César. Que dice lo siguiente, que creo que siempre lo tengamos claro, ¿no? ¿Cuál es el coste de servir a Jesús, ¿no? De seguir a Jesús. Dice aquí la palabra de Dios, al verse Jesús rodeado de tanta gente, de órdenes de cruzar el lago, entonces le acercó un escriba y le dijo, mira que sea un escriba, Maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, acá Jesús nos dice que no debe haber excusas, no debe haber nada que te aleje de seguirlo, de la luz. No es que ese día trabajo, no, es que ese día, no sé, hermanos, nosotros tenemos miles de excusas en nuestra cabeza.
miles de responsabilidades, miles de cosas, ¿no? Más aún con la vida moderna que vivimos, ¿no? Pero Jesús nos o sea, quiere de nosotros entrega total, ¿no? ¿Sí? Julio, Sí, Edmundo. hay un pasaje en Isaías 61 y 2. ¿Puedes leerlo? Isaías 61 y 2. Levántate, resplandece, tu luz ha llegado. Ya la gloria del Señor brilla sobre ti. La tierra está cubierta de tinieblas y una densa oscuridad envuelve las naciones, pero sobre ti brilla el Señor como la aurora, sobre ti se puede contemplar su gloria. Eso es justamente lo que, en sí, todo el capítulo 60 de Isaías habla de Dios como la luz, ¿no? Y es por eso que, ojo, es por eso que cuando Jesús usa la luz, es decir, si yo soy la luz del mundo, se le activan se le activan las alarmas a los judíos en la cabeza, ¿no? Espérate, ¿dónde escuché eso de la luz, la luz? Entonces, acá Isaías habla de que Dios es la luz, entonces él está diciendo que Él es Dios, ¿no? Pero a pesar de que lo dice, y hemos leído ya pasajes anteriores, ¿no? Los judíos no lo entienden, ¿sí? No lo comprenden, o simplemente están tan enseguecidos en su forma terrenal de ver las cosas que no puede ir más allá de sus narices, como a veces decimos, ¿no? Otra cosa que cuando Jesús habla de la luz del mundo, algunos autores que van a poder leer y que he podido leer, señalan que hace una referencia sutil al fuego que guiaba a los judíos durante el Éxodo, ¿sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan de que en el Éxodo cómo guiaba Dios al pueblo? De día era una nube, una columna de nube, y de noche era una columna de fuego, ¿sí? Y eso lo podemos leer en Éxodo 13:21, ¿sí? Ahora, con respecto al testimonio, ¿sí? Los judíos usan palabras que Jesús ya ha usado en el capítulo 5 de Juan, por decirlo así, ¿no? En tono burlón, ¿sí? Pero las palabras de Cristo están acorde a las Escrituras cuando se refiere del testimonio, ¿sí? Aquí lo que quiero hablar es el tema del testimonio, ¿no? Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 17:6, ¿sí? Sobre lo que Jesús está diciendo del testimonio. Necesitaban 2 personas, ¿correcto? Jesús no estaba solo en su testimonio como Mesías. ¿Cuántos más habían dado testimonio? Muchísimas más personas. Y ustedes lo pueden ya ir pensando en su cabeza. ¿Cuántas personas ya han dado testimonio sobre lo que Jesús estaba diciendo, sobre la verdad de que Él era el Mesías, ¿no? Podemos tener a Juan el Bautista, a todas las personas que ya ha ido, ya ha habido 7 milagros, no, perdón, 5 milagros hasta este momento, ¿no? ¿Correcto? Y muchos los samaritanos, que es decir, hay muchísimas personas ya para este punto de la historia del ministerio de Jesús aquí en la tierra que pueden testificar sobre la verdad de Jesús, ¿sí? Ahora, ¿por qué razones el testimonio de Jesús es verdadero? Jesús conocía su origen y su destino, ¿sí? Jesús es del cielo y hacia el cielo va. En cambio, los judíos desconocían las verdades espirituales más fundamentales, ¿no? ¿Sí? Ellos no podían ver más allá de sus narices, ya, y lo hemos leído y lo vamos a seguir leyendo a lo largo del Evangelio de Juan, ¿sí?
todo lo veían desde una óptica muy terrenal, muy no veían a Jesús como alguien divino, sino como alguien que, una persona más del pueblo, ¿sí? Entonces, hacía que sus juicios sean limitados y superficiales, ¿correcto? La intimidad en la unión del Hijo con el Padre era garantía del testimonio verdadero del Hijo. ¿Qué quiere decir esto? El Hijo y el Padre son lo mismo. Claro. Jesús lo dice. Si me conocieran a mí, conocerían al Padre. Pero como no me conocen a mí, no entienden qué cosa soy yo, mucho menos van a entender lo que es conocer al Padre, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Y lo dice Jesús directamente, ¿no? Entonces, Jesús deja claro que Él y el Padre son lo mismo, la misma persona. Y número 3, el testimonio unánime del Padre y del Hijo respecto a la identidad del último, ¿sí? O sea, repitiendo otra vez. El Padre da testimonio de que el Hijo son la misma persona, ¿sí? Los judíos, como ya era costumbre, solo podían ver las cosas, otra vez repitiendo esto, para que no tengamos claro esto siempre, las cosas en términos terrenales, ¿no? Y pensaban, ¿no? Porque el texto dice, ¿quién es tu padre? ¿No? Y pensaban que su padre era una persona normal que anduvo entre nosotros, ¿no? ¿Sí? Y aquí hay énfasis en el último versículo, que aún no ha llegado la hora, ¿sí? Durante todo el ministerio de Jesús, esta parte de este ministerio de Jesús, vamos a tener en cuenta que siempre hay gente que busca matarlo, gente que busca agarrarlo, prenderlo, ¿no? Gente que inclusive lo quiere hacer rey a la fuerza, ¿sí? Todo para sacarlo, o sea, todos los intentos que puedan haber, entre comillas, buenos y malos, mayoritariamente malos, ¿no? Porque buscaban matarlo, prenderlo, ¿no? Silenciarlo, ¿no? Para que no ejerza su ministerio en la tierra, no se van a llevar a cabo, porque siempre está esta idea de aún no ha llegado la hora, ¿no? O no ha llegado mi hora, ¿no? Y lo vamos a ver inclusive más adelante, ¿sí? Va a llegar un momento, alrededor del capítulo 12, en el que va a decir, ya se acerca la hora, y después va a cambiar, después del capítulo 13 y 14, ya ha llegado mi hora, ¿no? Entonces, pero mientras Jesús tiene algo que hacer y decir aquí en la tierra, va a decir siempre, y siempre va a girar la idea de que aún no ha llegado la hora del sacrificio de Jesús. ¿Sí? Sobre esta parte de la luz del mundo, fuera de lo que ya hemos hablado y conversado, ¿alguna pregunta? ¿Sí? ¿Seguimos entonces? Julio, A ver, sigue el mundo. ¿ya llegaste al título que se pone nuestro Señor Yo Soy? Por supuesto. No hemos hecho yo soy. Claro que sí hemos Entonces, hecho yo soy. ya, acá en el versículo 12 dice nuevamente, yo soy. Claro. Espérate. Tienes razón, mira. Y no acá, el uso de yo soy. Dale, dale. Espérate. ¿Qué versículo me dijiste? El Isaías capítulo 46, versículo 8, 9 y 10. ¿Lo puedes leer, por favor, este mundo? Ay, ahora, espérate. Ojo que el yo soy es el nombre de Dios. Eso lo hemos visto ya con el primero yo soy, ¿no? Con el pan de vida, ¿no?
Así que usar el yo soy era una cosa bien, bien potente, ¿no? Y para los oídos del Ya, pues, judío, ya llegué. dale mundo. Ya. La palabra de Dios dice en el versículo 8, acordaos de esto y tened vergüenza, volved de vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada es semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanece y haré todo lo que yo quiero. Correcto. Ahí está hablando bien claro, solamente que Él es Dios y no se le puede decir. El nombre de Dios, ¿cuál es? Si lo queremos, o sea, si lo queremos, es yo soy, ¿no? Hay un himno que cantamos, ¿no? El gran yo soy es el Señor, ¿no? Porque es el yo soy. Claro. Entonces, como hemos visto en clases pasadas, ¿no? Por eso. No, el judío no usa yo soy así nomás, ¿no? Él dice Adonai, el Señor, ¿no? No, el nombre de Dios no lo usa así nomás, ¿no? Hay mucho respeto sobre usar el nombre de Dios. Nosotros como somos de otra cultura, no entendemos a veces mucho esto, ¿no? Pero para el judío, y con mucho más razón para el judío de esa fecha, de esos tiempos, ¿no? Decir yo soy, ¿no? Era como decirse, yo soy Dios, ¿no? Estás hablando, yo soy Dios. Yo soy el yo soy, o sea, yo soy, ¿no? O sea, yo soy el Dios, ¿no? Yo soy Dios, ¿no? Entonces, para algunos sonaría como una revelación y para otros sonaría pues como una herejía grandísima, ¿no? Que probablemente casi sonaba en los oídos de los fariseos, ¿no? Como una herejía, ¿no? Ya hemos visto el yo soy, el pan de vida, y el yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Sí. Ok. Seguimos leyendo entonces. Versículos del 21 al 30. ¿Sí? Aquí Jesús sigue hablando, ¿no? Y va a exponer lo siguiente. La palabra de Dios dice, una vez más Jesús les dijo, yo me voy, y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. Y a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Los judíos decían, ¿acaso se matará a sí mismo? Pues dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Él les dijo, ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Ellos le dijeron, ¿y quién eres tú? Jesús les respondió, lo que desde el principio les he dicho. Mucho es lo que tengo que decir y juzgar de ustedes. Pero el que me envió es verdadero, y yo le digo al mundo lo de que de él sé. Pero ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces Jesús les dijo, cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán entonces que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que hablo según lo que el Padre me enseñó. Porque el que me envió está conmigo, y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Luego de que él dijo estas cosas, muchos creyeron en él. Nos hemos dado cuenta aquí en esta porción de texto que Jesús usa yo soy, ¿no? Sabrán, ¿no? En el versículo 28, por ejemplo, dice, sabrán entonces que yo soy, ¿no? ¿Qué eres tú? O sea, ¿de qué está hablando? Vamos a analizar este texto que acabamos de leer.
Aquí Jesús repite con mayor fuerza lo que hemos leído en la clase pasada, en los versículos de capítulo 7, 33 y 34. Jesús aquí se refiere a su muerte, resurrección y ascensión inminentes. Al oír esto, los judíos burlonamente, ¿no?, pensaron que Jesús se iba a suicidar, ¿no? Y hay que tener en cuenta, hermanos, que para la tradición judía este acto, el suicidio, era considerado un pecado infame, terrible, ¿sí? Esto lo podemos leer, si ustedes tienen la posibilidad de leer a Josefo. Yo tengo un libro que es el resumen de todas sus obras, ¿no?, que él tiene Antigüedades y la Guerra de los Judíos. Si lo pueden leer, es de corte histórico, pero también habla mucho de lo que es tradiciones y la forma de pensar de los judíos, ¿no?, que nos ayuda mucho a ponernos en contexto de lo que está pasando y cómo era la forma de pensar del judío del siglo I, ¿sí? Bueno, Josefo dice, decía en la Guerra de los Judíos que representaba la expulsión definitiva, el suicidarse, al peor lugar del Hades, ¿sí? Pero nosotros sabemos, hermanos, que Jesús sería asesinado, ¿no? Y siendo Dios, Jesús entregó su propia vida por nosotros, ¿sí? ¿Dónde podemos decir que Jesús fue asesinado? Hechos 2, capítulo 2, versículos 22 y 23, que dice lo siguiente: varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios, y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. ¿Sí? Entonces Jesús no se iba a suicidar, Jesús sería asesinado por parte de los mismos judíos, ¿sí? Jesús también marcó la diferencia entre el reino de Dios y el mundo caído y pecaminoso, de abajo, ¿no? Jesús dice, yo soy de arriba y ustedes son de abajo, ¿no? En sí, aquí hay una idea que debemos tener, que claro, que el mundo, ¿no? Ustedes son del mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es un sistema, o es el sistema espiritual invisible dominado por Satanás. Así también lo podemos referir al mundo como todo lo que se opone a Dios, a su palabra y a su pueblo. Jesús declaró que sus opositores estaban unidos a Satanás y a su reino, y fueron cegados mediante esta dominación, ¿sí? Esta afirmación que les acabo de decir podemos leerla también. Pablo la menciona en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 3, y 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Leemos Efesios, que es lo que nos dice, ¿sí? Para tener más en claro de lo que se está exponiendo Jesús a los judíos de ese entonces. Capítulo 2 de Efesios dice, primeros 3 versículos, a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás, ¿sí? Es decir, ya entendemos o tenemos más claro qué se refiere con el mundo, ¿no?
¿Qué más dice este pasaje? Jesús nos detalla como pecado imperdonable, eterno y mortal el no creer en Él como Mesías y como el Hijo de Dios. Aunque como ya hemos mencionado hace un rato, justo antes de clase estábamos conversando sobre ello, todo pecado tiene posibilidad de arrepentimiento, ¿sí? Las palabras de Jesús cuando dice, por si no creen que yo soy, ¿no? Y lo usa 2 veces aquí, ¿no? Yo soy. Solo podía implicar para la mente del judío de ese entonces que Jesús estaba declarando a sí mismo como Dios, ¿sí? No había otra forma de interpretar ese yo soy, ¿sí? A pesar de que los capítulos anteriores, ¿no? Todo el libro de Juan hasta ese momento que estamos leyendo, Jesús da pruebas contundentes acerca de su carácter y su divinidad. Los judíos seguían sumidos en la ignorancia al preguntar sobre su identidad. Jesús declara que cuando Él muere en la cruz, los que lo rehusaron y menospreciaron descubrirán con horror que era Jesús al único que debieron rendir adoración. El texto también nos dice, si en sí muchos judíos creyeron en Cristo después de su muerte y resurrección, que muchos cristianos, que muchos creyeron en Él en ese momento. Y también muchos judíos creyeron cuando Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos, ¿no? Ya que se dieron cuenta de que Él era el Mesías verdadero, ¿sí? Así es de que Cristo está hablando un poco de lo que va a suceder, ¿no? ¿No? La palabra nos dice que es en ese momento que terminó de hablar, creyeron en Él, pero que también cuando Él muera, mucha gente también creerá en Él, ¿no? Eso también sale en Hechos capítulo 2, versículos 36 y 37. Julio, Sí, Edmundo. y hay un pasaje que dice que cuando uno está en la carne, somos descendientes de Abraham. ¿Qué está diciendo? Por la fe. Ahí vamos a llegar, porque va a hablar de Abraham más adelante, ¿sí? Ahí vamos a llegar, vamos a hablar de Abraham. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Avanzamos. Julio, Sí, Edmundo. un ratito. Tenemos 2 nacimientos, ¿verdad? El Nacimiento de arriba cristiano sí. y el nacimiento por el Espíritu Santo. Correcto, en agua. Y hay 2 maneras de morir también, en el pecado y el creyente que muere en el Señor. O sea, nosotros los cristianos podría ser. La Apocalipsis habla de la segunda muerte, ¿sí? ¿Qué es la segunda muerte? Y esto voy a resumirlo bien. Justo Apocalipsis también lo escribe Juan. Entonces, Claro. ¿qué es la segunda muerte? Sin entrar mucho en detalles y siendo breve. La primera muerte, la muerte física, tú tienes un juicio, ¿no? Un juicio sumario. Nosotros nos morimos, imaginemos que yo me muero hoy, y yo ya tengo un lugar reservado, ¿no? O el lugar de tormento, o el paraíso, ¿no? ¿Sí? Estos 2 lugares, en un mismo lugar, separados por un abismo, ¿no? Dicen, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Ya que el cielo aún no se abre y el infierno aún no existe, ¿sí? Cuando Jesús vuelva por segunda vez y el juicio total para todos, ¿no? Ahí va a haber una segunda muerte.
en la que estaremos los que, o sea, en las que los que cristianos que permanecimos en la palabra, el pueblo de Dios irá con Jesús al cielo. Ahí sí ya no estamos en el paraíso, vamos al cielo. Y los que no estuvieron con Jesús, y ojalá no nos pase a nosotros, porque así como hay vida así como mientras hay vida y esperanza, también mientras haya vida podemos equivocarnos. Vamos al infierno, ¿no? Es la segunda muerte, o sea, es como, intentamos la muerte como separación, ¿no? No es aniquilación. O sea, ahí sí vamos a estar separados totalmente de Dios, ¿no? En el infierno, ¿no? Esa es la segunda muerte. Julio, Sí, Edmundo. pero la muerte en el Señor, lo que me explica Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, Uh-huh. nos está confirmando la muerte en el Señor. A ver, ¿no? Apocalipsis 14 me dijiste, ¿no? Capítulo 14 y 13. Capítulo 14, versículo 13. Entonces oí una voz que venía del cielo, la cual me decía, escribe, de aquí en adelante bienaventurados sean los que mueren en el Señor. Y el Espíritu dice, sí, porque así descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. A ver, aquí dice los que mueren en el Señor. Si tú mueres del mundo, imagínate. Ya. No es que quiero que te mueras, estoy poniendo el ejemplo. Claro, si no, ¿quién te va a reclamar? Si no, ¿qué me pregunta? A lo que voy es, morir en el Señor significa que mueres viviendo en la palabra de Dios. Claro. A eso es lo que se refiere este pasaje. Por eso te digo, hay que morir en el Señor. Por eso aquí está hablando de los que murieron en el Señor de una forma física, o sea, tú eres eterno, o sea, tu alma es eterna, ¿no? Pero tu cuerpo físico tiene un fin. O sea, mientras tú estás perseverando en el Señor y tú mueres en el Señor, como se dice, ¿no? Claro. Y por eso dice acá, ¿no? Bienaventurados sean los que mueren en el Señor, ¿no? O sea, los que mueren practicando, perseverando, ¿no? El Evangelio. Dice, ¿no? Y así descansarán de sus trabajos, ¿no? Y volvemos a la idea que nosotros hemos leído hace clases pasadas, ¿no? En el cielo es toda lágrima se enjuga, todo dolor, toda carga ya no vamos a tener, ¿no? Entonces ahí hace énfasis Juan, ¿no? En Apocalipsis, ¿no? Dice, porque así descansarán de sus trabajos, ¿no? Porque sus obras, o sea, todo lo que hicieron en la vida, en su vida terrenal, lo acompañan. Eso es lo que quiere decir ese texto, ¿no? Así descansarán, ¿no? Al fin descansarán, ¿no? Porque sus obras lo acompañan. Bueno. Qué bueno. Es promesa de Dios, y así será. Oh, de Dios. Y está como se dice, está en nuestra parte hacerlo lo que nos corresponde, ¿no? Claro, claro. Así es. Bueno, entonces avanzamos un poquito más mira, son 8:24. Para dejar la última parte del capítulo 8 ya para la siguiente clase, ¿sí? Entonces, vamos a leer del versículo 31 al versículo 38. Que dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. Acuérdense que el pasaje anterior había gente que había creído en él. Jesús se dirige precisamente a ellos que creyeron en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Les respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir, ustedes serán libres? Jesús les respondió, de cierto les digo,
que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Así que, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero intentan matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo de lo que he visto con el Padre, pero ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre. Ellos le respondieron, nuestro Padre es Abraham. ¿No? Vamos hasta el capítulo, hasta el versículo 38, ¿no? ¿Correcto? Ya me estaba pasando. Entonces, en este pasaje que hemos leído hasta el versículo 38, da un giro al tema de la salvación y el discipulado verdadero, ¿correcto? Aquí Jesús se dirige a los que habían creído en él y le dice que el primer paso para un verdadero discipulado es, número 1, creer en Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Como segundo paso, es obedecer y perseverar en la palabra, ¿sí? Esto, corroboramos esta idea con lo que dice Mateo, Mateo 28, versículos 19 y 20, que dice lo siguiente. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ya que esto, el obedecer y perseverar en la palabra, es el fruto o la evidencia de la fe verdadera, ¿correcto? La palabra permanecer significa persistir de continuo en la palabra, ya que un verdadero creyente se aferra con su vida a las enseñanzas de Jesús, las obedece y las pone en práctica. El que permanece en sus enseñanzas tiene al Padre y al Hijo. ¿Sí? Vamos a leer otro libro de Juan. Segunda de Juan, vayamos a Segunda de Juan. Voy a decir capítulo 1, pero solamente tiene un capítulo. Versículos del 8 al 11, ¿sí? Aquí Juan habla sobre la perseverancia. Tengan cuidado de no perder el fruto de su trabajo a fin de que reciban el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios, pero el que persevera en la enseñanza de Cristo sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno se les acerca y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa y ni siquiera les deseen que tenga paz, porque quien les desea la paz participa en sus malas obras. ¿Sí? Tengan cuidado con lo que hacen. Y no solamente Juan hace la advertencia de lo que hacen, sino con quién se juntan. ¿Sí? Aquí Juan en esta carta hace esa advertencia, ¿sí? Cuidado con lo que dicen, cuidado con lo que hacen, perseveren en la palabra y cuidado con quién se juntan, cuidado con el mensaje, con las personas que están a su alrededor, ¿no? Si una persona sabe que va con un mensaje equivocado, que es una persona practicante del pecado, como lo que hemos venido diciendo, ¿no? Que hace el pecado de manera deliberada, de manera consciente, ¿no? De manera que podría considerarse una afrenta a Dios. No debemos ni desearle nada, no simplemente alejarnos, no decir nada, ¿no? Porque desearle a ese, dice, ¿no? Desearle la paz, dice la Escritura, nos haría cómplices de su pecado. Entonces, un discipulado verdadero, ser llamados discípulos de Cristo, implica aprendizaje y arrepentimiento, en el sentido bíblico de la palabra arrepentimiento, que es transformación, ¿sí? Y fidelidad. ¿Ya?
la verdad de que habla Cristo en este pasaje, no solo son los hechos que acompañaron al misterio de Jesús en la tierra, sino sobre todo su enseñanza. El verdadero seguidor de Cristo conoce, o debería conocer en todo caso, la verdad divina, ¿sí? Así como lo que implica ser liberado del pecado, de la libertad del pecado, y el reconocimiento de la realidad que implica ser liberado del pecado, ¿sí? Esta verdad divina no es resultado de una aceptación intelectual, o sea, esto no lo podemos entender con nuestra inteligencia, ¿sí? O no lo podemos entender solamente con nuestra inteligencia. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si leemos en 1 de Corintios 2:14, que dice, ¿no? Porque pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Si nosotros razonamos solamente con el cerebro, nos va a parecer un sinsentido, una locura, el Evangelio de Cristo. ¿Cuántas personas ustedes les habrán hablado de Dios y les han dicho, pero estás loco? Esto va en contra de todo lo que el mundo, la sociedad del siglo XXI ¿no? Propone, ¿no? Tú me estás hablando a mí, por poner un ejemplo, ¿no? De que yo solo me debo, ¿no? Tú como hombre te debes solamente a tu esposa, debes ser fiel a tu esposa, ¿no? ¿No? Y que debo practicar, pues, ¿no? Que el sexo solamente se practica en el matrimonio, ¿no? Entonces, ¿pero qué te propone el mundo, no? El mundo está inmiscuido en temas ¿no? de libertinaje, y es normal, ¿no? ¿No? Y tomas así, ¿no? Por poner un ejemplo, que vemos día a día nosotros, ¿no? Y nos bombardean con esas cosas de día y noche, música, televisión, internet y demás, ¿no? Entonces, la palabra de Dios para la persona intelectual del siglo XXI, ¿no? El ser humano posmoderno, la palabra de Dios es una locura impracticable, ¿no? Pero para nosotros los cristianos, no discernimos solamente con nuestro cerebro, con nuestra inteligencia, ¿no? Sino que discernimos con nuestro espíritu. Está subiendo. El perro, ¿Sí? ¿te están haciendo subir? Claro. Porque el otro, ayer le mordí. ¿Ah? Sino con un espíritu producto de un compromiso con Cristo, ¿sí? Julio. Sí. Estás hablando del pecado, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. No, de que a ver, estoy hablando de aquí, de que el seguidor de Cristo conoce la verdad divina y entiende y reconoce la libertad del pecado y el reconocimiento de esta realidad, no con la cabeza, no con la inteligencia, o al menos no solamente con la inteligencia, sino con el espíritu. Porque si nosotros actuáramos solamente como actúa el mundo, ¿no? Como actúa la gente del mundo, basándose en su inteligencia, interpretamos que la palabra de Dios es una locura impracticable, ¿no? Lo que va en contra de todo lo que la sociedad propone, ¿no? La sociedad moderna propone. Nosotros tenemos sí, este es el mundo. Yo conozco muchos amigos que están en pecado. ¿Mm? Y eso
me conlleva a lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 3. ¿Podrías leerlo? Bueno, yo justo también propuse leer Tito, porque Tito habla de ese tema, ¿no? Primero vamos a leer lo que yo Claro. dice aquí, ¿no? La carta de Tito arranca con lo siguiente, ¿no? Yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, ¿no? Que corresponde a la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, ¿no? ¿Qué es conocimiento de la verdad, no? De esa verdad, ¿no? De que no razonada con nuestro cerebro, sino discernida con nuestro espíritu, ¿correcto? Tú me dices el capítulo 3 de Tito, ¿no? Sí, ¿Qué versículos? 3. Porque dice acá, porque en otro tiempo nosotros éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites, y vivíamos en malicia y envidia, nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. ¿Mm? ¿No? Entonces, ¿cómo éramos antes? Y cómo, cómo siendo nosotros seguidores de Cristo conocemos la verdad divina y entendemos y reconocemos esta realidad, ¿no? Esta verdad divina, ¿no? Porque lo entendemos con nuestro espíritu, con nuestro corazón, no con una mente mundana, ¿no? Con nuestro solamente con nuestro intelecto, ¿no? Pero en esa época teníamos una mente entenebrecida, ¿no es cierto? Sí. Ojo que también Pablo hace referencia a no dejarse llevar por lo que uno es, ¿no? Sino que él suele decir que... Ahorita vamos a leer eso. Hay una cosa que resalta aquí de este pasaje que los judíos dicen, nosotros no hemos sido esclavos de nadie, ¿no? Y evidentemente si uno lee el Antiguo Testamento es mentira, ¿no? Y más, si uno lee en el Nuevo son una nación oprimida por el pueblo, por los romanos, ¿no? Y sí, a los judíos los miraron los egipcios, los babilonios, los asirios, todas las naciones que sometieron al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, ¿en qué se referían esto los judíos cuando decían que no han sido esclavos de nadie, ¿no? Yo me refiero, de repente ellos se sentían libres en un sentido interior, ¿no? De que ellos nunca perdieron identidad como nación. Pero Jesús no venía a liberarlos de una esclavitud física o política, ¿no? Sino de una esclavitud espiritual. ¿Sí? Pablo menciona esto en Romanos 6, versículos 17 y 18, que dice lo siguiente. Pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido, y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. ¿Sí? Esto es lo que nos dice Pablo en Romanos, que un poco para que entendamos lo que Jesús quiere decir en este pasaje de Juan. ¿Sí? Aquí es lo que quería llegar con el tema del hacedor del pecado. El hacedor del pecado es aquel que tiene al pecado, o sea, el mismo, como hábito, ¿sí? Y citemos al mismo Juan, en Primera de Juan, capítulo 3, versículos de 4 al 9, que nos dice lo siguiente. Todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado, hablando
Juan, de Jesucristo. Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. ¿Sí? Aquí Juan habla, como les venía diciendo, practicar el pecado implica conciencia y premeditación, ¿sí? Nosotros podemos pecar inconscientemente, es más, pecamos inconscientemente, porque bueno, nuestra naturaleza es así. Y pedimos, o deberíamos pedir todos los días para que Dios nos vaya moldando, ¿no? Nos vaya transformando, como cantamos en el himno que cantamos en la iglesia, nos vaya renovando, ¿no? Nos vaya renovando nuestra vida, ¿no? Entonces, la atadura de los que nos viene a liberar Cristo es la del yugo del pecado. Y no como lo entendían los judíos, que buscaban un Mesías político y terrenal, ¿no? Ellos buscaban un rey que se rebelara contra los romanos y pudiera, entre comillas, llevar a Israel a las glorias pasadas, ¿no? Por lo tanto, quienes son liberados por Cristo de la tiranía del pecado y la servidumbre del legalismo son los que podrían llamarse verdaderamente libres. ¿Sí? Esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad es la que obtenemos al ser liberados de la tiranía del pecado. Y en este caso particular de este pasaje, como está hablando los judíos, de la servidumbre del legalismo o de las normas que impusieron los fariseos, ¿no? El Sanedrín. Si queremos reforzar esa idea, podemos leer Romanos 8:2 y Gálatas 5:1. Hermanos, hasta aquí la clase de hoy, que ha sido, creo, un poquito larga, ya son casi un cuarto para las 9. ¿Alguna pregunta de este pasaje particular del 31 al 38 del capítulo 8 de Juan? Si no tienen preguntas o de repente las pueden plantear la próxima semana, o para anotarlas, o ustedes las anotan. Como siempre, yo estoy un poquito antes de la clase. Para cualquier pregunta, consulta, encantado siempre de conversar con ustedes, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta antes de acabar la clase? Así brevemente. Sí, Claro, dime. claro. Disculpe, ¿el pecador tiene derecho a libertad o no? El pecador, no, es que todos tenemos derecho a libertad, pero el pecador tiene que romper con ese yugo de la tiranía del pecado y aceptar a Cristo. Todos tienen derecho. De otra manera, nada. Cristo murió por todos, hermano. Claro. No nos olvidemos de ese mensaje, o sea, Juan 3:16 tiene que ir con Juan 3:17 y Juan 3:18, si no, no entendemos bien el mensaje, ¿no? Cristo murió por todos, por toda la humanidad, pero depende del hombre en aceptar a Cristo. O sea, tú tienes que romper con el pecado. Y al romper con el pecado, aceptar a Cristo y ahí es la verdadera libertad, ¿no? Ya, y romper el pecado es confesar los pecados o cómo? Claro, romper con el pecado es aceptar a Cristo, confesar su nombre, aceptar que es el Hijo de Dios, ¿no? Bautizarse y llevar una vida, ¿no? Una vida perseverando en la palabra, ¿no? Todo eso, ¿no? Los pasos que todos los conocemos, ¿no? Oír, ¿no? Confesar, arrepentirse, bautizarse, ¿no? Todos esos pasos, ¿no? Que conocemos, ¿no? Eso es aceptar a Cristo, ¿no? Para romper con el pecado
que nos tiene ahí como esclavos, ¿no? De otra forma no hay, Claro, hermano. porque Otra forma no hay. primero de Juan 1:9 dice, no, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Claro. Pero también es que no podemos basar en un pasaje de la Biblia, sino que tenemos que nacer de nuevo, ¿no? Acuérdate siempre de completar la idea, ¿no? Aceptamos, oímos su palabra. Acuérdate de hecho, ¿cómo se llama? Del etíope, puede ser Felipe del etíope, que dice, ¿no? Él escucha la palabra, la entiende, la acepta, y entonces él dice, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Ya puedo bautizarme? Y dice, no, claro, y se bautiza, ¿no? Entonces, hay unos pasos a seguir, ¿no? Hay unos pasos a seguir. Muchas gracias. Claro, el mundo. Bueno, hermanos, ¿alguna pregunta adicional para poder dar por culminada la clase? De todas maneras, siempre, si tienen alguna duda, de repente sus estudios particulares, en sus casas, alguna cosa que de repente no haya quedado claro, no tengo todas las respuestas, ni pretendo tenerlas, pero así como ustedes aprenden, yo también aprendo de las preguntas que me hacen, ¿sí? Entonces, mi hermano del mundo, ¿usted cree que pueda hacer una oración para terminar la clase? Claro, ¿por qué no? Listo. Escuchamos entonces, hermano. Más de Dios, Señor Jesús, Espíritu Santo, te damos gracias porque nos llenaste nuestra espiritualidad con tu conocimiento. Dicho conocimiento lo aplicaremos en nuestras vidas para poder andar conforme tú lo deseas, apartándonos de este mundo, de esta carne, e enfocarnos en lo espiritual que eres tú. Gracias por enseñarnos, gracias por instruirnos, gracias por liberarnos a cada uno de nosotros, tus hijos. Que tus estudios nos hagan reflexionar, que tus estudios, Padre bueno, nos iluminen nuestra mente tenebrecida, porque a cada uno de nosotros nos hace superar, nos hace muy bien, nos hace saludable, para que podamos corregir todo lo malo que encontramos en nuestra vida. Y tú, como nos ves, amado Dios, perdónanos. Siguen instruyéndonos para que seamos unos discípulos de obediencia, unos discípulos conforme tú los desees, amado Dios. Gracias te damos por esta enseñanza y te pedimos que tú bendigas a cada uno de los oyentes, como también nos llevas con bien a cada uno de nosotros a nuestra casa con tu bendición y que tu misericordia el día de mañana permanezca a cada uno de nosotros, amado Dios. Cuídanos como la niña de tus ojos y bendícenos a cada uno. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. Amén. Buenas noches. Amén. Ujú. Bendiciones a todos.